Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de romances inesperados y corazones palpitantes. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que ha mantenido en vilo a fans de todo el mundo y ha hecho correr ríos de tinta y de rumores. Prepárense porque vamos a hablar del amor a escondidas. Sí, señores, vamos a destapar los secretos de Atayu Ulusoy y Serine Isarcaya, dos nombres que juntos resonaron con fuerza en el universo de las telenovelas y más allá. ¿Están listos para descubrir todo lo que se esconde detrás de su historia? Porque yo sí. Antes de que empecemos a desgranar cada detalle jugoso, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de esta comunidad maravillosa, pero aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Así no se perderán ni una sola primicia, ni un solo chisme candente, ni una sola historia que les haga suspirar, reír y, por supuesto, opinar. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Ya saben, suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo. Ahora sí, empecemos con esta historia llena de pasión, misterio y, por supuesto, mucho drama turco. A Atayu Ulusoy, el galán por excelencia, con esa mirada que derrite corazones y que lo ha convertido en uno de los actores más queridos y exitosos de Turquía. Y Serine Isarcaya, la actriz multifacética, talentosa y dueña de una belleza que hipnotiza, con una carrera igualmente brillante y que ha conquistado el corazón de millones. Juntos, fueron una bomba. La chispa entre ellos saltó en el rodaje de la exitosa serie Medcezir, que por cierto, si no la han visto, corran a hacerlo. La química en pantalla era innegable. La intensidad de sus personajes, Yaman y Mira, traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Y claro, esa química, esa conexión, se trasladó también a la vida real. Pero, ¡ay!, la vida real. La vida real a veces es más complicada que una telenovela. Los rumores sobre su relación comenzaron a circular como la pólvora. Fotos, vídeos, testimonios de testigos, todos apuntaban a algo más que una simple amistad. Se les vio juntos en citas románticas, en viajes secretos, compartiendo momentos íntimos que, por supuesto, despertaron la curiosidad de todos. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La pareja, en ese momento, era hermética con su vida privada. No confirmaban ni negaban los rumores. Se mantenían en silencio, alimentando aún más la especulación. ¿Estaban juntos? ¿No estaban juntos? ¿Era todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? La incertidumbre crecía y los fans se volvían locos intentando descifrar el misterio. Una de las cosas que más llamó la atención fue la discreción con la que manejaban su relación. Se les veía juntos, sí, pero siempre con cautela. Intentaban evitar a los paparazzi, se protegían de las cámaras y, en general, intentaban mantener su vida privada lo más alejada posible del ojo público. ¿Por qué tanta discreción? ¿Qué estaban escondiendo? Bueno, amigos, una de las posibles razones era la presión mediática. El interés de los medios por su relación era enorme. Cada paso que daban era analizado, cada gesto, cada mirada, se convertía en noticia. La constante exposición mediática puede ser agotadora y, en ocasiones, destructiva para cualquier relación. Imaginemos por un momento la vida de una celebridad: cada encuentro con amigos, cada salida a cenar, cada simple paseo por la calle, se convierte en un evento público. Los paparazzi, siempre al acecho, capturan cada momento, cada expresión, cada detalle que pueda ser interpretado, analizado y publicado en las revistas y portales de noticias. La presión es constante, la privacidad es escasa y la sensación de estar constantemente bajo escrutinio puede ser abrumadora. Para Atay y Serine, dos jóvenes y exitosos actores en el ojo público, la idea de vivir su amor bajo esa lupa constante podría haber sido aterradora. La vorágine mediática, además, no solo se alimenta de la curiosidad por la vida privada, sino también de la necesidad de generar contenido. Los medios necesitan noticias, necesitan clics, necesitan vender. Y las relaciones sentimentales de las celebridades son un terreno fértil para ello. Cada rumor, cada foto sospechosa, cada comentario ambiguo se convierte en carnada para generar titulares y atraer la atención del público. En este contexto, la discreción y el secretismo se convierten en una forma de autoprotección.
Al no confirmar ni negar los rumores, al evitar las declaraciones públicas, al mantener su vida privada alejada de los focos, Atai y Serine intentaban, de alguna manera, controlar la narrativa, evitar la especulación desenfrenada y proteger su intimidad. Otra razón podría ser que en aquel momento, tanto Atai como Serine estaban en un momento crucial de sus carreras. Las relaciones sentimentales, especialmente las que se hacen públicas, pueden afectar la imagen de los actores y, en algunos casos, incluso sus contratos. Mantener la relación en secreto les permitía, de alguna manera, proteger sus carreras profesionales. La industria del entretenimiento es un negocio competitivo y despiadado. Los actores, además de talento, deben cuidar su imagen pública, ya que ésta puede influir en las oportunidades laborales. Las marcas, los productores y los directores a menudo buscan actores que se ajusten a ciertos perfiles, que sean considerados vendibles para el público. En este contexto, una relación sentimental, especialmente si es controversial o mal vista por ciertos sectores, puede ser un factor de riesgo. Podría generar críticas, afectar la imagen del actor, incluso llevar a la pérdida de contratos publicitarios o proyectos cinematográficos. Imaginemos que Atai y Serine, en el apogeo de sus carreras, decidieran hacer pública su relación. ¿Cómo habría sido recibida por el público? ¿Habría generado controversia? ¿Habría afectado sus contratos? Nadie lo sabía con certeza, pero el riesgo estaba ahí. Por eso, la discreción se convirtió en una estrategia de protección. Al mantener su relación en secreto, evitaban la exposición mediática, protegían su imagen y, sobre todo, se aseguraban de no comprometer sus carreras profesionales. Y por supuesto, no podemos descartar que en el fondo, simplemente quisieran disfrutar de su amor sin presiones ni juicios externos. Querían vivir su relación a su manera, sin que el mundo entero opinara sobre ella. Quizás querían proteger su intimidad, esa burbuja de amor que solo ellos dos podían habitar. El amor, en su esencia, es un sentimiento íntimo y personal. Es una conexión profunda entre dos personas, un espacio donde se comparten emociones, sueños y experiencias. En un mundo cada vez más conectado y expuesto, la necesidad de proteger ese espacio íntimo se vuelve aún más importante. Atai y Serine, al mantener su relación en secreto, quizás buscaban preservar esa intimidad. Querían vivir su amor sin la presión de las expectativas externas, sin la mirada constante del público, sin la necesidad de cumplir con los estándares sociales. Querían disfrutar de su amor a su manera, en sus propios términos, sin que nadie dictara cómo debían sentirse, cómo debían actuar o cómo debían expresar sus sentimientos. Querían, en definitiva, construir su propio universo, donde el amor fuera el protagonista y el resto del mundo quedara en un segundo plano. Pero a pesar de todos los esfuerzos, los secretos no se guardan para siempre. Los rumores, las fotos, los vídeos, las declaraciones indirectas, todo indicaba que efectivamente había algo más que amistad entre ellos. Los fans, con su agudeza y su olfato para el chisme, descubrieron detalles que revelaban la verdad. Los fans, verdaderos detectives del corazón, son capaces de analizar cada detalle, de interpretar cada gesto, de descifrar cada mensaje subliminal. Con su intuición y su pasión, son capaces de conectar los puntos, de reconstruir la historia y de descubrir la verdad. En el caso de Atai y Serine, los fans fueron los primeros en notar la química en pantalla, en percibir la conexión que existía entre Yaman y Mira, y en sospechar que esa conexión se había trasladado a la vida real. Comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada entrevista, en busca de pistas. Observaron la forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos. Detectaron miradas cómplices, gestos de cariño, detalles que revelaban la existencia de una relación más allá de lo profesional. Se filtraron fotos de viajes románticos que hicieron juntos, en lugares paradisíacos y escondidos del ojo público. En esas fotos se les veía felices, cómplices, disfrutando de su compañía. Estas imágenes, capturadas en secreto, eran la prueba irrefutable de su amor. Mostraban a Atai y Serine en momentos de intimidad, alejados de las cámaras y del bullicio mediático, disfrutando de la compañía mutua. También se encontraron mensajes en redes sociales, indirectas que solo los más atentos pudieron descifrar. A través de publicaciones en Instagram, Twitter o Facebook, los actores dejaban pequeñas pistas, mensajes encriptados que solo los verdaderos fans podían entender. Usaban emojis, referencias a canciones, citas inspiradoras que revelaban sus sentimientos.
Y por supuesto los testimonios de personas cercanas a ellos, que confirmaban la existencia de una relación sentimental. Amigos, familiares, colegas de trabajo que en susurros revelaban detalles de su relación. Estas declaraciones, aunque no fueran oficiales, daban credibilidad a los rumores y confirmaban la existencia de un romance a escondidas. Finalmente, aunque nunca hubo una confirmación oficial directa, las pistas eran claras. Era evidente que Atai y Serinei habían mantenido una relación amorosa, aunque fuera a escondidas por un tiempo. Y aunque su romance llegó a su fin, su historia quedó grabada en la memoria de sus fans. El misterio se resolvió, el secreto se desveló, y el amor de Atai y Serinei, aunque efímero, se convirtió en una leyenda. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Pues que el amor, a veces, necesita esconderse para sobrevivir. Que la presión mediática, las expectativas sociales y las agendas profesionales pueden ser obstáculos difíciles de superar. Y que al final, lo importante es la felicidad y el bienestar de las personas involucradas. La historia de Atai y Serinei nos enseña que el amor no siempre es fácil. Que a veces la presión externa, las expectativas de los demás y las exigencias del mundo pueden dificultar la expresión y el desarrollo de una relación. Nos recuerda que el amor, para sobrevivir, a veces necesita esconderse, protegerse y vivir en la intimidad. También nos enseña que la felicidad y el bienestar de las personas involucradas son lo más importante. Que al final, lo que importa es que las dos personas se sientan bien, que se amen y que puedan vivir su relación a su manera, sin importar lo que digan los demás. Hoy en día, tanto Atai como Serinei han seguido caminos separados. Ambos han tenido nuevas parejas y han continuado triunfando en sus respectivas carreras. Pero la historia de su amor a escondidas, ese romance secreto que mantuvo en vilo a sus fans, siempre será recordada. Sus caminos se separaron, pero el recuerdo de su amor, aunque breve, perdura en la memoria de sus fans. La historia de Atai y Serinei es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es valioso y merece ser celebrado. Y hablando de recordar, me gustaría saber su opinión. ¿Ustedes creían en esta relación? ¿Qué les pareció la química entre ellos en Medcezir? ¿Creen que hicieron bien en mantenerlo en secreto? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Hemos explorado los secretos, los rumores y la magia que envolvieron la historia de amor de Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Espero que se hayan divertido y que hayan descubierto nuevos detalles sobre esta apasionante historia. Recuerden que cada like, cada comentario y cada vez que comparten este vídeo, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido y a seguir trayéndoles los mejores chismes y las historias más emocionantes del mundo del espectáculo. Así que por favor, denle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ni una sola novedad. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser la mejor audiencia del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más chismes y más historias apasionantes. Hasta la próxima.